Buenos días, me llamo Zack, yo soy un pastor de Cornerstone West Los Angeles. Me gusta ser aquí. We pray for you. We love you. And I am so thankful for the invitation to come and preach for you this morning. Our passage today comes from the book of Habacuc. We will be looking at Habacuc chapter 1, verses 1 to 11. Buenos días. Hoy el pasaje es de Habacuc. Vamos a ver el capítulo 1, los versos 1 a 11. Why Habacuc? This book is compellingly relevant for us. It is not like other prophetic books where the prophet recounts an oracle from God. Rather, this book records a conversation. More accurately, it records Habakkuk's complaints to God and God's response to him. Habakkuk asks questions that all of us ask, questions that I know for myself I have felt I should not ask these questions. Yet Habakkuk brings these questions that are common to all of us before God, and God in His kindness responds to Habakkuk. ¿Por qué Habacuc? Este libro es conviccionalmente relevante para nosotros. No es como otros libros de los profetas, donde el profeta cuenta un oráculo de Dios. Más bien, este libro registra una conversación, o más exactamente una queja que tiene el profeta, que presenta ante Dios, y la respuesta de Dios a él. Habacuc hace preguntas que todos nosotros hacemos. Preguntas que sé para mí he sentido que no debería hacer estas preguntas a Dios. Sin embargo, Habacuc trae estas preguntas que son comunes a todos nosotros ante Dios. Y Dios en su bondad responde a las preguntas de Habacuc. The question that Habakkuk will ask in this morning's passage is what I've titled this sermon. Does God even care? We'll explore this question in greater detail shortly. The answer that we will see from our passage is a resounding yes. We will learn that even in the midst of chaos and wickedness, the people of God can and should trust in God's purposes and promises. Not in what we see, not in what we understand, but in the promises of God. La pregunta que Habacuc formula en el pasaje esta mañana es que, en una manera, el título del sermón es ¿A Dios le importa? Exploraremos esta pregunta en mayor detalle, y la respuesta que vemos en este pasaje es que sí le importa a Dios. In order for us to understand Habakkuk's situation, we need to spend a few moments remembering the history of the people of Israel. God formed Israel when He called Abraham. God promised Abraham that a nation would come from him. And from this nation, all the peoples of the world would be blessed. The nation of Israel existed for that purpose. They were to be the shining light in the world, showing what God is like. Antes de explorar esta pregunta que tiene Habacuc, para entender la situación de Habacuc necesitamos dedicar unos minutos a considerar la historia del pueblo de Israel. Dios formó a Israel cuando llamó a Abraham. Dios le prometió que una nación vendría de él. Y esta nación, todos los pueblos del mundo serían bendecidos. La nación de Israel existía para este propósito. Debían de ser la luz brillante en el mundo, mostrando cómo es Dios. But throughout their history, the people of Israel failed at this purpose. Time after time, instead of being distinct from the world, instead of showing what the one true God is really like, the people of Israel adopted the practices of the pagan nations around them and even began worshiping their false gods.
Pero a lo largo de la historia vemos que el pueblo de Israel falló en ese propósito. Una y otra vez, en lugar de ser distintos del mundo y mostrar cómo es realmente el único Dios verdadero, el pueblo de Israel adoptó las prácticas y costumbres de las naciones paganas a su alrededor e incluso adoptó sus prácticas religiosas falsas, adorando a dioses falsos. Rejecting God's authority, they even demanded a king so that they could be like the nations around them. Yet even in this rebellion, God had good purposes. He gave them David to be their king. David, who is described as a man after God's own heart. And to David, God made a promise that from his descendants would come another king. A king who would rule over Israel and would lead them into all righteousness and fellowship with God. A king who would rescue his people from their sins. A king who would reign forever and ever and ever. Rechazando la autoridad de Dios, Israel piden a un rey para que puedan ser como las naciones de su alrededor. Sin embargo, incluso a esta rebelión, Dios tenía buenos propósitos. Dios les dio a Israel a David. David, quien es descrito como un hombre según el corazón de Dios. Y a David, Dios le dio una promesa, que en sus descendientes vendría otro rey, un rey verdadero, un rey que rescataría a su pueblo de sus pecados, un rey que reinaría por todos los siglos. We know who that king is, but the people of Israel did not know. They were waiting. The books of Samuel and Kings record for us the devastating wait that they endured. A line of kings arising one after another that were anything but men of God. Wicked, evil kings who led the nation of Israel into greater and greater sin. The wickedness of these kings resulted in the shattering of the nation. It split into two, a northern kingdom that was called Israel and a southern kingdom called Judah, where Jerusalem and the legitimate line of David were found. Sabemos nosotros quién es ese rey, pero el pueblo de Israel en ese tiempo no lo sabía. Esperaban. Vemos en los libros de Samuel y Reyes cómo se miró la vida para ellos. Encontramos muchos reyes malos, reyes malvados que llevaron a la nación de Israel a mucho pecado. Y lo que vemos es que esto trajo la destrucción de la nación de Israel. La nación de Israel se dividió en dos. Uno en el sur se llamaba Judá y el reino del norte se llamaba Israel. Y Judá es donde se encuentra Jerusalén y es donde vino la línea legítima de David. God creates a special nation to show the world what he is like, and instead, this nation is like every other nation. It can't even keep itself together. Dios crea una nación para mostrarle al mundo cómo es Él. Pero lo que vemos es de que esta nación empezó a verse como todas las otras naciones que estaban ahí. So here's what happens. The northern kingdom almost immediately descends into idolatry and apostasy. The result is that God brings judgment upon them. The Assyrian Empire invades them. They scatter the people as exiles throughout their empire. Entonces, eso es lo que sucede. El reino del norte casi inmediatamente desciende en idolatría y apostasía. Lo que resulta es de que Dios trae juicio sobre ellos en la forma del imperio asirio. Vienen y exportan la gente, usándolo como exiliados en todo su imperio. The southern kingdom of Judah makes a deal with the Assyrian Empire. They pay tribute to the Assyrians, so they aren't entirely free
but they are able to remain in their land with their king. Ahora, el reino del sur, Judá, en su esfuerzo para mantener su nación, hizo un trato con el emperador asirio. Entonces, no son completamente libres, pero pueden permanecer en su tierra con su rey. But in time, Judah also descends into idolatry and apostasy and wickedness led by their kings. Their kings from whom the promised king would come. Pero con el tiempo Judá también descendió en idolatría y apostasía y maldad, dirigido por sus reyes. Esos mismos reyes son los que, los cuales el rey prometido viene como descendiente de ellos. Things hit rock bottom during the reign of Manasseh. 2 Kings 21:9 says that Manasseh led Judah to do more evil than the nations had done whom the Lord destroyed before the people of Israel. Las cosas fueron más peor. Miramos en el reino de Manasés, en el segundo Reyes, dice que Manasés llevó a Judá a hacer lo más mal que habían visto en las naciones, quien Jehová haya destruido antes de los hijos de Israel. There was widespread worship of foreign gods. He sought out fortune tellers and mediums, and he even burned his own son in the fire as a sacrifice to the false god Molech. Lo que miramos es de que en ese tiempo de Judá, alababan a los dioses extranjeros. Manasés, vemos a un rey que fue muy malo, hasta malo que quemó a su propio hijo. This is what is happening with God's chosen people. And for a brief moment, there is hope. Eso es lo que está sucediendo con el pueblo elegido por Dios. Por un breve momento hay esperanza. Manasseh's grandson Josiah becomes king. Josiah walks with God. He institutes wide-sweeping reforms across the nation. He purges the nation of altars to other gods. He restores the temple. La esperanza viene en un nieto de Manasés, Josías. Se convierte en rey y Josías camina con Dios. Él instituye muchas reformas radicales en todo el país. Purga la nación de altares de otros dioses y restaura el templo. Josiah led a national covenant ceremony, recommitting the people to true worship of God and righteous living. Perhaps he is the promised king. Adicionalmente, Josías instituyó una ceremonia nacional, comprometiendo nuevamente la nación de Judá, la gente, a Dios. Y tal vez, quizás, él es el rey prometido. But it wouldn't last. Josiah is killed in battle, and his son Jehoiakim becomes king over Judah. Desafortunadamente, Josías es asesinado en batalla. Después de una batalla por el trono, el hijo de Josías, Joaquín, se convierta en rey de Judá. Jehoiakim was a bad man. In Jeremiah 22:17, he's described as having only eyes and heart for dishonest gain, for shedding innocent blood to advance his purpose, and for practicing oppression and violence against his own people. Joaquín era un mal hombre. En Jeremías 22 vemos de que se describe que él tuvo ojos solo y su corazón por ganancias deshonestas, por derramar sangre inocente para promover su propósito y por practicar la presión y la violencia contra su propio pueblo. His chief concern was expanding his palace, and he even put to death one of the prophets of God, which not even Manasseh could boast of. Su principal preocupación era expandir su palacio y tiene la notoria
de ser el único rey de Judá que mata a un profeta de Dios. Ni siquiera Manasés pudo hacer esa afirmación. This was the time when Habacuc lived. Este era el tiempo en que vivió Habacuc. Clearly, the times were dark in Habakkuk's day, but God gave Habakkuk reasons to trust him. Este fue el día que vivió Habacuc y era bien malvado, pero había esperanza de renovación. There are 4 things in this passage that we need to see that show you that you can trust God even in the midst of despair and wickedness. Hay 4 cosas en este pasaje que debemos ver para mostrar que podemos confiar en Dios en medio de la desesperación y la maldad. Let's read the opening verses 1 to 4. Vamos a leer los versículos 1 a 4. The oracle that Habakkuk the prophet saw. O Lord, how long shall I cry for help, and you will not hear? Or cry to you violence, and you will not save? Why do you make me see iniquity? And why do you idly look at wrong? Destruction and violence are before me. Strife and contention arise, so the law is paralyzed, and justice never goes forth. For the wicked surround the righteous, so justice goes forth perverted. El verso 1 dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Por qué tanta injusticia? ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti, diciendo violencia, sin que tú libres? ¿Por qué me muestras la iniquidad y me haces ver la aflicción? He aquí que surgen pleitos y contiendas. La destrucción y la violencia están delante de mí. La ley pierde su poder y el derecho no prevalece, porque el impío cerca al justo. Por eso sale torcida la justicia. Yo levanto a los caldeos. The first thing you need to see is the depth of Habakkuk's despair. Lo primero que vamos a ver es la desesperación de Habacuc. He cries, O Lord, how long shall I cry for help, and you will not hear? Or cry violence, and you will not save? ¿Hasta cuándo, dice Habacuc, oh Señor, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti diciendo violencia sin tu fe libres? Habakkuk was not just having a bad day. He had not just begun to bring his concerns to God. He had been pleading for an extended period of time, perhaps years. Habacuc no solo estaba teniendo un mal día. Él solo no había comenzado a llevar sus preocupaciones a Dios. Él suplicó quizás por mucho tiempo, años tal vez. But you will not hear, he says. Pero no escucharás. More forcefully, the words in Hebrew mean, you never hear me. En hebreo, esa palabra dice, nunca me oyes. I am crying out to you, and you never hear me. I cry out to you violence. He's attempting to draw God's attention to the slaughter that he sees before him. But you do not save. And again, literally, it's you never save. Dice Habacuc, te estoy gritando y nunca me escuchas. Te grito violencia. Él está tratando de atraer la atención de Dios. Dice, nunca salvas. This is the depth of anguish and despair that Habakkuk brings to God. Ese es el peso sobre los hombros de Habacuc. Es lo que trae frente de Dios. Why do you make me look at injustice, he asks. God, why are you causing me to see these things which I know displease you?
¿Por qué me haces ver la injusticia? Pregunta Habacuc a Dios. ¿Por qué me haces ver estas cosas que te degradan? And why are you tolerating these wrongdoings? Why do you simply gaze idly at the distress around us? ¿Por qué simplemente miras ociosamente a la angustia que nos rodea? Everything seems so clear to Habacuc. Todo le parece tan claro para Habacuc. These questions show us the depth of Habacuc's despair. Everyone feels down from time to time. Estas preguntas nos muestran la profundidad de la desesperación de Habacuc. Habacuc is way past that. Habacuc ya pasó eso. Think for yourself, how dark would your soul have to be to openly accuse God of never coming to save you? Piensa por ti mismo, cuán oscura debería ser tu alma para acusar a Dios que nunca viene a salvarte. How hopeless do you have to be to believe that God would never listen to your cry for help? ¿Qué tan desesperado tendrías que ser para creer que Dios nunca escucharía tu grito? To learn that God is trustworthy no matter what, you need to realize the depth of anguish and despair that is capsizing Habacuc's heart in this passage. Para saber que Dios es digno de confianza, tenemos que entender la desesperación de Habacuc. The second thing that you need to see in this passage is the gravity of wickedness that surrounds Habacuc. Lo segundo que necesitamos ver en este pasaje es la gravedad de la maldad que rodea a Habacuc. He says in verses 3 and 4, "Destruction and violence are before me, strife and contention arise, so the law is paralyzed and justice never goes forth." En los versos 3 y 4 miramos que dice Habacuc, ¿por qué me muestras la iniquidad y me haces ver aflicción? He aquí, surgen los pleitos y contiendas, la destrucción y la violencia están delante de mí. This is the world that Habacuc finds himself in. He really does have reason for his emotional turmoil. Este es el mundo en que se encuentra Habacuc. Habacuc realmente tiene motivos para su confusión emocional. Sin is everywhere. It's not hiding in back alleyways or in the dark corners of his city. El pecado está en toda la ciudad. No está fuera en lugares que no se miran. Está enfrente de él. The streets run red and the nation flaunts its ungodliness. Las calles están rojas, como si con sangre. God, why are you sitting by? Do you not care? Dios, ¿por qué estás sentado? ¿No te importa? He implies that God's idleness has allowed for his law to be ineffective, like bare fingers on a cold day, numb, paralyzed, powerless. Lo que implica Habacuc es que Dios permite que la ley queda paralizada. As a result, justice never prevails. Nothing is ever made right. The wicked engulf the righteous. Como resultado, la injusticia nunca prevalece. Nada se hace bien. Los impios engullen a los justos. Can we identify with him? ¿Podemos identificarnos con él? Do we not see gross injustice and rampant ungodliness around us as well? Have you asked these questions? Nosotros también podemos ver la gran injusticia. ¿Has hecho esas preguntas? Perhaps it's on the scale that Habacuc is talking about. Naturally, you look at what's happening around us and you think, where is God?
Tal vez preguntamos lo mismo que Habacuc. ¿Dónde está Dios? God, what are you doing? Are you doing anything at all, or are we just going to fall? Dios, ¿estás haciendo algo o estamos solos? Have you ever felt as though the wicked are overtaking you? ¿Has sentido que los malvados, gente que hace pecado, o sea, están sobresaliendo a ustedes? How long, Lord? Qué largo tiempo, Dios. Or perhaps those questions are a much more personal level. O tal vez estas preguntas son en un nivel un poco más personal. How many of us have prayed for the health of a loved one, but only sickness and death remain? ¿Cuántos de nosotros hemos orado por la curación de un ser querido, pero solo queda enfermedad? How many of us have prayed for a home to be filled with love and warmth, but only anger and pain remain? ¿Cuántos de nosotros hemos orado por un hogar lleno de amor, pero solo queda el dolor? How many of us have prayed for a wayward child, or friend, or parent to be saved by God, but only rebellion remains? ¿Cuántos de nosotros hemos orado por un niño, un amigo, ser salvados por Dios, pero solo queda rebelión? And we can go even deeper, because if we're honest, we are much more familiar with the wickedness that lurks in our own hearts. Podemos nosotros ir un poco más profundo, porque si somos honestos, nosotros estamos familiarizados con la maldad en nuestros propios corazones. How many times I have prayed and asked God to change my heart. ¿Cuántas veces le hemos orado a Dios que cambie nuestro propio corazón? But the change doesn't seem to come. Pero no viene cambio. And when you tirelessly ask God to do something that you know He wants to do, to help you to do something that you know He wants you to do, and that help doesn't come, I've cried out, "How long, Lord?" ¿Cuántas veces hemos preguntado eso? Cuando hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero no viene cambio, ¿cuántas veces le preguntamos, ¿cuánto tiempo, Señor? Why do you not seem to hear me? Why aren't you doing anything about this? Don't you care? ¿Por qué parece que no me escuchas? ¿No estás haciendo algo? It is critical that we see these first two realities. We are not dealing with trifles here. Es muy importante y fundamental que veamos estas primeras realidades de este pasaje. Habakkuk's complaint shows us how dark the time has become, both internally in his heart and externally among the people. La queja de Habacuc nos muestra qué oscuro está el tiempo en nuestro corazón y en nuestra nación. It's the magnitude of these things that makes God's response to Habakkuk so incredibly powerful. Es la magnitud de estas cosas que hace que vemos la respuesta de Dios a Habacuc sea tan increíble para nosotros. Beginning in verse 5, God says, "Look among the nations and see. Wonder and be astounded. For I am doing a work in your days that you would not believe if told. For behold, I am raising up the Chaldeans, that bitter and hasty nation who march through the breadth of the earth to seize dwellings not their own." En el versículo 5 dice, observen entre las naciones y miren, quédense asombrados y atónitos, porque yo haré en sus días algo que aun si se los contara no lo creían. He aquí que he levantado a los caldeos,
pueblo furioso y impetuoso que marcha por la anchura y de la tierra para tomar posesión de los lugares habitados que no le pertenecen. The third thing you need to see in this passage is the wonder of God's purposes. La tercera cosa que necesitamos ver en este pasaje es la maravilla de los propósitos de Dios. I want us to notice something about this passage. Habacuc had cried out to God with questions demanding an answer. Necesitamos notar algo en este pasaje, que Habacuc había gritado con preguntas que exigían una explicación de Dios. But in God's response, he does not give an explanation. He does not tell Habacuc why he has been silent. Pero en la respuesta de Dios no da una explicación. He does not tell Habacuc why he has been seemingly inactive. He does not tell Habacuc why he causes him to see the wickedness around him. Dios no le dice a Habacuc por qué está en silencio, por qué ha estado en silencio. No le dice a Habacuc por qué ha dejado a Habacuc ver esto en su nación. He does not explain his behavior. He does not explain his actions. He does not explain his purposes. Dios no le explica su comportamiento, no le explica sus acciones o sus propósitos. Instead, he tells Habacuc to look and see. Look out at the nations. En cambio, Dios le dice a Habacuc que mire a las naciones. Look beyond. Look to the world beyond your gates, out of your view, and be utterly amazed. Mira más allá de tus puertas, y sorpréndete por completo. Because God is doing something in Habakkuk's time that he would not believe, even if it was explained to him. Porque Dios en ese tiempo está haciendo algo más grande que si le daba la explicación a Habacuc, no lo creía. More literally, the Hebrew says, you would never even begin to understand what I am doing if the whole report was provided to you. Literalmente en el hebreo dice, nunca comenzarías a ver lo que estoy haciendo. God gives no explanation because the ways and purposes of God are beyond our comprehension. Dios no da ninguna explicación porque los modos y propósitos de Dios están más allá de nuestra comprensión. When something terrible happens in our lives, there's this tendency for us to ask God, okay, why did this happen? Just tell me why this happened. Cuando sucede algo malo, terrible en nuestras vidas, hay tendencia a preguntarle a Dios, ¿por qué sucedió esto? Solo dime por qué. Tell me what the lesson is you want me to learn. Tell me what your bigger purpose is, God. Ayúdame a entender las razones por qué esto pasó. Just help me see so that I know I have a reason for this pain. Ayúdame a ver por qué tengo la razón de este dolor. The assumption is that I'm capable of comprehending the infinite mind of the eternal God, but the reality is I'm not. Esto pasa porque nosotros pensamos que somos capaces de comprender la mente infinita de Dios. This happens in my house. Esto pasa en mi casa. My kids get excited about special events. Mis hijos se entusiasman con eventos especiales. Maybe it's a birthday party or a special friend coming over for dinner. Tal vez es una fiesta, un cumpleaños o un amigo especial que viene a cenar con nosotros. But they don't really understand how time works. Pero no entienden cómo funciona el tiempo. They're ready to go now. Ellos están listos a ir ahorita. I try to explain to them the event is on Saturday. Today is Monday. Trato de explicarles que el evento es el sábado, pero hoy es lunes.
but they panic. It's not happening now. It must not be happening at all. Los niños entran en pánico. Dicen, si no está pasando ahorita. And I end up having to stop and say to them, do you trust me? Tengo que parar y decirles, ¿confías en mí? Do you trust that I'm your dad and I'm not going to lie to you? ¿Confías que soy tu padre y no te mentiré? There comes a point where explanation must stop because it's beyond their understanding, and instead I encourage them to trust their dad. Llega un momento en que la explicación debe detenerse, porque la situación es más allá de su comprensión. En cambio, los animo a confiar en su Padre. When we try to take the sorrows of life and seek out an explanation, the temptation is to put those things in the balance. Cuando tratamos de tomar las penas de nuestra vida y buscar una explicación, la tentación es poner esas cosas en balanza. Is my heartache worthy of what I understand God is doing? Es mi dolor de corazón digno de lo que puedo entender que está sucediendo, o sea, lo que está haciendo Dios. God says to Habacuc and to us, you will never comprehend all that I am doing. Dios le dice a Habacuc y nos dice a nosotros también de que nunca seremos capaces de comprender todo lo que estoy haciendo. So trust me. Entonces, confía en mí. I have made promises to you. This is what you bank on. Te he hecho promesas. Las promesas deben ser en lo que confías. You can rest in my promises. Allí es donde está tu fundación, en las promesas de Dios. You can know that what I'm doing fits with the good that I have promised to my children. Nunca podrás comprender todo lo que estoy haciendo y por qué puedes descansar en mis promesas. Puedes saber que lo que estoy haciendo es bueno para ti. This is the essence of true faith. Trusting that God is who He is and will do what He promises, and then living your life accordingly. Esa es la esencia de la fe verdadera. Confiar en Dios, en quién es Él, y vivir nuestra vida en consecuencia de eso. God continues, I am going to do something. Dios continúa, yo voy a hacer algo. I have been working this whole time, Habacuc. I have not been idle. I have not been unaware. I have been working in ways that you cannot see. Dios le dice a Habacuc, he estado trabajando todo este tiempo. No he estado inactivo. What has God been doing? He's been working to raise up the Chaldeans. This is the nation of Babylon. ¿Qué ha estado haciendo Dios? He estado trabajando para levantar a los caldeos, era nación de babilonios. Now at this time, Habakkuk's country was surrounded by the Assyrian Empire. Ahora en ese momento que vivió Habacuc, el país de Habacuc estaba rodeado por el imperio asirio. The Assyrians are the ones at Judah's doorstep, but God says, look and be amazed. I'm bringing not these Assyrians, but the Babylonians. Dios le dice a Habacuc que los asirios que estaban en las puertas de Judá, le dice a Habacuc, mira, no son los asirios que estoy trayendo, sino los babilonios. From Habakkuk's perspective, the Babylonians were not an immediate threat. En la perspectiva de Habacuc, los babilonios no eran amenaza inmediata. But God says, be amazed, Habakkuk. It's that nation
way over there that I will bring for judgment. Dios le dice a Habacuc que mire a los babilonios, a esa nación, entre ellos, a esa nación va a traer para juicio. Which leads us to the final part of this passage that we need to see, the certainty of God's promises. En esta parte final del pasaje vamos a ver la certeza de las promesas de Dios. God is certainly bringing judgment. Dios está trayendo el juicio. He will deal with wickedness. Va traer juicio a los malvados. Listen to this description in verses 7 to 11. Mira esta descripción en los versículos 7 a 11. They, the Babylonians, are dreaded and fearsome. Their justice and dignity go forth from themselves. Their horses are swifter than leopards, more fierce than the evening wolves. Their horsemen press proudly on. Their horsemen come from afar. They fly like an eagle, swift to devour. They all come for violence. All their faces forward. They gather captives like sand. At kings they scoff, and at rulers they laugh. They laugh at every fortress, for they just pile up earth and take it. Then they sweep by like the wind, and they go on. Guilty men whose own might is their God. En estos versículos dice Dios, será temible y terrible. Está hablando sobre los babilonios. De sí mismo devivará su derecho y su dignidad. Sus caballos serán más veloces que leopardos y más ágiles que lobos. Sus jinetes se dispersan haciendo cabriolas. Vendrán de lejos, volarán como águilas que se apresuran a devorar. Todo este pueblo vendrá para hacer violencia. Todos sus rostros se dirigen hacia adelante y reunirán cautivos como arena. Se morfará de los reyes y hará burla de los príncipes. Se burlará de toda fortificación. Se levantará terrápeles y la tomará. Entonces su espíritu pasará y se acabará. Devolverá a su Dios esta su fuerza. Habacuc, you think the law is paralyzed among God's people? That there's no justice in the land? Dios le dice a Habacuc, ¿crees que mi ley es paralizada? Que no va a haber justicia. I'm bringing in people who create their own law and determine their own form of justice. Voy a traer gente que pone su propia ley y hace justicia. Their military power is like a tidal wave. They swoop in upon a land like a flash flood and they engulf you. Su poder militar es increíble. Habacuc, you cried out about the violence in the land. I'm bringing a people whose whole existence is for violence. Habacuc, lloraste sobre la violencia en tu nación. Voy a traer gente, una nación cual su existencia es de violencia. God gives Habacuc a terrifying picture of a people who show no fear and answer to no authority beyond themselves. Dios le da una imagen de una gente terrible que no tienen autoridad. Este es el instrumento de justicia que trae Dios. God will deal with the sin of his people and it will be decisive. Dios lidiará con el pecado de su pueblo y será decisivo. The wrong that you see will be made right, Habacuc. El error, la violencia, la maldad que ves se hará bien. When God brings judgment upon sin, it is complete. There is no escaping it. Cuando Dios juzga el pecado, está completo, no se escapa.
God's message for Habacuc was, don't lose heart. I see the wickedness and I will deal with it. Don't trust your eyes. Don't trust your brain. Trust me. El mensaje de Dios para Habacuc fue: no pierdas el corazón. Yo veo la maldad. No confías en tus ojos o tu mente. Créame a mí. The four elements of this passage show you that the times can get unimaginably dark. Estos cuatro elementos del pasaje nos muestran que el tiempo puede ser bien oscuro. But the darkness only makes the trustworthiness of God shine more brightly. Pero la oscuridad del tiempo solo hace el poder confiar en Dios brillar más intensamente. How can you take these things and put them to work in your own life? ¿Cómo podemos poner esos elementos, lo que vemos en Dios y, traerlos a trabajar en nuestra propia vida? At one time or another, you and I will find ourselves asking, how long, Lord? Do you not care? En un momento u otro, nosotros también vamos a venir ante Dios a preguntar estas mismas preguntas. ¿Qué tanto tiempo, Dios? So there are lessons for us to take from this passage to help us trust God when the world seems upside down. Hay grandes lecciones que debemos tomar de este intercambio entre Dios y Habacuc para ayudarnos a confiar en Dios. Let me suggest 3 ways. Vamos a ver 3 maneras. First, let us not confuse God's silence with apathy. Primero, no confundamos el silencio de Dios como la apatía de Él. Don't mistake God's patient dealings as being a lack of concern or care or interest on His part. No confundas los tratos de Dios como falta de su preocupación. He has His reasons for remaining in the shadows. Él tiene razones en permanecer en las sombras. Do not trust what your eyes see. Trust the God who promises He will never leave you or forsake you. No confías en lo que no puedes, en lo que ves con tus ojos. Confía en el Dios que trae promesas. Second, let us not confuse God's patience with inactivity or incompetency. Segundo, no confundamos la paciencia de Dios con la inactividad o incompetencia de Él. When the wrongs we see aren't immediately set right, the temptation is to believe that they never will be. Cuando los errores que vemos con el mundo que no se corrijan inmediatamente, la tentación es creer que nunca lo serán. But this is not God's way. Pero este no es la manera de Dios. He is patient and slow to anger and abounding in mercy. Dios es paciente y abundante en misericordia. Don't make the mistake in thinking that the lack of immediate action from God means that no action is coming. Debemos no cometer el error en pensar que la falta de acción inmediata de Dios significa que nunca vendrá acción de Él. As this passage reminds us, God is coming. Como este pasaje nos recuerda, Dios viene. All wrongs will be made right. Todos los errores se harán bien. And God makes a promise later in this book, in chapter 2, verse 4, He says, "The righteous shall live by his faith." Todos los que se humillan ante Dios y confían en Él serán rescatados. En su buen momento, recuérdate en este trabajo. All who humble themselves before God and trust in Him will be rescued. Dice que todos que se humillan ante Dios y confían en Él serán rescatados.
God is working. Dios está trabajando. He's doing a trillion things that you cannot see, and He will save. Dios está haciendo un trillón de cosas que no podemos ver. And what a great salvation it is. Él salvará, y qué gran salvación es. Which leads to our final takeaway. Let us learn to be awed by God's saving purposes. El punto final, debemos aprender a sentir temor y ver qué maravilloso es la manera en que salva a Dios. Our passage this morning is a gospel passage. El pasaje que vimos esta mañana es un pasaje del Evangelio. Habacuc could only see the sin of his people right in front of him, but God saw a much bigger problem. Habacuc solo podía ver el pecado de su nación enfrente de él, pero Dios vio un problema más grande. God saw the sin of his people for all time. Dios vio el pecado de su pueblo por todo el tiempo. And He was doing an unbelievable work to deal with it. Y estaba haciendo un trabajo increíble. What God is doing through these Babylonians is like the first domino to fall. Lo que está haciendo Dios con los babilonios es como el primero domino en caer. The Babylonians rise, they take Judah captive and they scatter them throughout the world. Los babilonios se levantan, toman cautivo a Judá y los dispersan por todo el mundo. But they will fall to the Persians, who will let some of these Jews return back to their land. Pero caen en manos de los persas que permiten que algunos de los judíos regresan a su tierra. Persians will later fall to the Greeks, whose empire is so expansive that it creates a common language and culture. Esa nación cae y llega en manos de los griegos. Y este imperio es tan extenso que crea una lengua y cultura común en todo el mundo antiguo. Then the Greeks will splinter and will give way to the great empire Rome. Y luego caen los griegos y de allí sale el gran imperio Roma. By their might, Rome will give the world a time of peace and security. Por todo su poder, Roma le da al mundo un tiempo de paz y seguridad. And to keep their empire together, Rome will build roads and ports and cities. Para mantener su imperio unido, Roma construía carreteras, puertos y ciudades. And after all these things take place, back in their promised land, thanks to the Persians, in Bethlehem, the city of King David, the long-awaited, true, and forever king is born. Y después de que todas estas cosas suceden, de vuelta en su tierra prometida, gracias a todo lo que hemos visto pasar, en Belén, la ciudad del rey David, nace el rey esperado. And on a Roman cross, this forever king will take the perfect and complete judgment of God for the sin of the whole world. En esta cruz romana es donde el rey de nosotros toma el juicio perfecto y completo de Dios por el pecado de todo el mundo. He will cry out, "It is finished. It's done." God's final work against all unrighteousness forever. Gritando, está acabado, hecho la obra final de Dios contra toda la injusticia para siempre. And this good news will go forth into the world. Y estas buenas noticias saldrá a todo el mundo. The apostles travel far and wide thanks to the safety of Roman law and the availability of Roman roads and ports. Los apóstoles viajan a lo largo del mundo gracias a la seguridad de la ley romana y la
caminabilidad de las carreteras romanas. Everywhere they go, they could share the wonderful news with anyone they meet, thanks to the Greeks who gave them a common language. Gracias al lenguaje común de los griegos, los apóstoles pueden compartir las noticias de Dios. And as they set out to cities and lands beyond their own, they find their first audiences with Jews in synagogues. A medida de las ciudades que viajan los apóstoles, allí encuentran sus primeras audiencias con los judíos en las sinagogas. How did they get there? ¿Cómo llegaron allí? Because of what God is doing here. Because of the Babylonians who will take them and spread them across their empire. Porque lo que Dios está haciendo aquí, debido a los babilonios que los tomaron y los extendieron a través de su imperio. They're awaiting audience to receive the gospel, and the message will begin to spread like wildfire throughout the world. Una audiencia esperando para recibir el evangelio, y el mensaje se extenderá como en todo el mundo. Do you see what God is doing in this passage? ¿Ves lo que está haciendo Dios en este pasaje? In his judgment against Judah's sin, the seeds are being planted for the ultimate salvation of the whole world. En su juicio contra el pecado de Judá, las semillas se están plantando para la salvación final del mundo entero. Be amazed. Está asombrado. Be awed at God's amazing plan. Maravíllate en el plan de Dios. You and I would never even begin to grasp it if it was explained to you. So trust the good God behind the plan to move nations and heaven and earth to save you. Nosotros no lo podemos comprender si nos dan la explicación. Así debemos confiar en Dios, en lo que está haciendo, para mover las naciones, el cielo, la tierra. Let's pray. Oremos. Father, we thank you that you save. Dios, danos gracia que salvas. We thank you that you make every wrong right. Te damos gracias que tomas los errores y los haces bien. We don't have to understand all that you are doing. No tenemos que entender todo lo que haces. We just need to trust in your good promises to us. Solo tenemos que confiar en tus promesas. Help us to hear your words to Habacuc in our hearts today. Ayúdanos a entender y oír las palabras que le diste a Habacuc. In Jesus' name we pray. Amen. En Cristo pedimos todo esto. Amén.